Bien, puede abrir su Biblia en Juan capítulo número 8. Mientras abrimos las Biblias ahí en Juan capítulo 8, queremos dar la bienvenida a los hermanos que nos siguen por las redes sociales. Yo sé que hay varias familias que están fuera y les mandamos un fuerte abrazo. Esperamos que el Señor les sane a cada uno de ustedes y que pronto ya pueda estar aquí con nosotros. En esta mañana estamos regresando al Evangelio de Juan después de una breve pausa en el mes de junio. Y estamos yendo verso por verso a través de todo el libro de Juan. Y el día de hoy llegamos a Juan capítulo número 8, versículos 1 al 20. Estamos viendo el título de este mensaje que es Juan número 17, Jesús perdona a una mujer pecadora. Juan 8 del 1 al 20. Y como estamos viendo verso por verso, hemos visto varias cosas. El propósito del libro de Juan, dice el mismo libro, es para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y tengan vida eterna por medio de Él. Así que todo este libro que hemos estado estudiando es por eso, es para que entendamos quién es Jesús, qué ha hecho Jesús, y podamos adorarle como Rey, como Señor. Y ahora, cuando llegamos a este pasaje en Juan 8, vemos esto, del capítulo 7, 53, a Juan 8, del 1 al 11, tenemos una pregunta aquí. Este pasaje que vamos a leer el día de hoy, si usted va a los antiguos manuscritos, como se escribió la Biblia hecha a mano, dice algunos teólogos que esta parte de la Biblia no estaba en el Evangelio de Juan. Así que vamos a ver esto, críticas sobre el texto. Tenemos que entender cómo es que recibimos la Biblia. Vamos a aprender algo el día de hoy y quiero que entendamos acerca de este pasaje. Algunos dicen que este pasaje no es original al Evangelio de Juan. Y vamos a ver esto. Esta historia no apareció hasta después de 500 años después de Cristo, más o menos. ¿Cómo se escribía la Biblia antes? No teníamos máquinas copiadoras. Eso no se inventó hasta el año 1500, más o menos. Entonces, ¿cómo se escribía la Biblia? Lo que se hablaba y lo que ya estaba escrito, venía otro escriba y lo copiaba a mano. Imagínate copiar la Biblia a mano. Eso tomaba mucho tiempo. Y tenemos que entender esto. En muchos de los originales manuscritos no se encuentra esta historia que vamos a ver el día de hoy. Pero no por eso no es importante y no por eso vamos a ignorarla, porque la tenemos hoy en nuestra Biblia. Y para algo de contexto, si usted ha estudiado algo de historia, ha estudiado la historia, por ejemplo, de los romanos o de los griegos en la universidad o en la escuela o en su tiempo libre, había un emperador de Roma que se llamaba Julio César. ¿Y cómo sabemos que él existía? Porque tenemos algunas copias de lo que él escribió. Y ahora lo que él escribió, ahora se ha hecho copias en un libro y se enseña en las universidades, como esto en realidad pasó. ¿Cuántas copias tenemos originalmente de lo que escribió Julio César? 10 copias originales. ¿Okay? Quiero que entendamos por qué y cómo llegamos a este pasaje. Lo que escribió Julio César de Roma, solamente tenemos 10 copias originales. Había un historiador romano que se llamaba Tácito. Él escribía acerca de todo lo que pasaba en Roma y de sus copias de él solamente tenemos 2 copias originales en los museos por ahí. Del Nuevo Testamento, de la Biblia, tenemos 5,801 copias. Muy confiable. Recuerda que este libro no solamente lo tenemos aquí porque a alguien se le ocurrió escribirlo. Son escritos originales, son copias y copias y copias, donde las personas van y estudian el griego antiguo y luego escriben el Nuevo Testamento. Así que, aunque este pasaje que vamos a ver hoy no estaba en el Evangelio original de Juan, dicen por ahí los teólogos que fue una historia que se contaba, como lo que acabamos de hacer aquí el día de hoy en nuestro tiempo de oración, contar testimonios de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y es lo que dicen los teólogos de esta historia, que fue un testimonio, tal vez de esta misma mujer que le pasó esto. Entonces la pregunta es esta: ¿en realidad sucedió esta historia? La pregunta es esta: ¿por qué, si no es original de Juan? ¿Por qué está incluido en Juan? Y la pregunta es esta: si no es original de Juan, ¿lo que enseña va contrario al resto de la Biblia? Y por último, esta historia que vamos a leer, si no es original, ¿qué es lo que dice de Jesús? Vamos a ver esto en esta mañana. Ahora sí, vamos a Juan 8, versículos 1 al 6. Y vemos esto.
Jesús es puesto a prueba. Vamos a leer todos juntos Juan 8, del 1 al 6. Una voz alta dice así. Pero Jesús se fue del monte de los olivos. Al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él. Y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Recordamos esto. Jesús llegó al templo, se celebraba estas fiestas de tabernáculos que en el hebreo, ¿cómo dijimos que se llamaba? Era Sukkot, si recuerdan esa palabra. Y era una fiesta donde recordaban cómo Dios liberó a los esclavos de Egipto. Bien. Jesús llega al templo y empieza a enseñar. Y mientras está enseñando, estos religiosos vienen una vez más a ponerlo a prueba para ver qué mentiras va a decir este charlatán que se cree el Hijo de Dios. Vemos esto, que toman a una mujer y dice que fue sorprendida en adulterio. Así que vamos a ver dos cosas para los que toman apuntes. Número uno, vamos a ver hipócritas religiosos. Vemos esta historia. Y vemos un grupo de escribas y fariseos, intelectuales, fueron a la universidad para aprender la ley de Moisés. Y tenemos que entender esto. Un hipócrita religioso usa la Biblia para criticar a la gente. ¿Okay? ¿Alguna vez usted ha hecho esto? ¿Usar la Biblia para criticar a los demás? Un hipócrita religioso usa la Biblia para su conveniencia personal. Leo las partes que te critican a ti, pero no leo las partes que me critican a mí. También esto, un hipócrita religioso no cree que la Biblia se aplica a ellos. Y eso eran estos religiosos. Decían, esta mujer fue sorprendida en el adulterio. ¿Qué quiere decir? Que fueron a la casa donde estaba teniendo relaciones sexuales ilícitas con otro hombre que no era su esposo. La estaban viendo por la ventana, la sacaron tal vez desnuda y la llevaron a Jesús. Ellos criticaban a esta mujer, pero no se criticaban ellos mismos. Y la pregunta es esta, algo más práctico para nosotros. ¿Cómo es que yo me puedo convertir en una persona hipócrita y religiosa? De esta forma. Cuando tú lees la Biblia, pero no la obedeces. No es suficiente leer la Biblia, no es suficiente entender todos los libros, las palabras en griego y en hebreo, si no las obedeces. Dice la Biblia que no debemos de mentirnos a nosotros mismos. No solamente escuchar, sino hacer la palabra de Dios. Y si llevas mucho tiempo solamente estudiando, pero nunca obedeciendo, pronto te vas a convertir en una persona religiosa, hipócrita. Número 2, ¿cómo nos convertimos en religiosos? Cuando no tenemos responsabilidad con los demás. Una persona que deja de venir a la iglesia es porque no quiere enseñar lo que está haciendo en su vida. No quiere que los demás aprendan qué está pasando en su vida, porque les da vergüenza, o no quieren que los critiquen. Una persona también que no gana almas, una persona que no evangeliza allá afuera, muy pronto se convierte en una persona religiosa. ¿Por qué? Porque no pasas tiempo con los perdidos, no entiendes lo que sufren las personas allá afuera. ¿Y lo que es lo que hacemos? Nos encerramos en las iglesias y de aquí empezamos a criticar el mundo allá afuera. Eso le pasaba a estos hombres religiosos hipócritas. Llevaban tanto tiempo estudiando, sin que nadie les dijera nada, encerrados en sus edificios estudiando, que ahora ellos eran santurrones. Ellos eran personas que criticaban el mundo sin alcanzar al mundo. También vemos esto en este pasaje. Vemos a una mujer descarriada, una mujer perdida. Dice que esta mujer fue sorprendida en el adulterio. Y esto simboliza o es un símbolo de personas hoy en día también que practican este mismo pecado sexual, como la fornicación, que es tener relaciones sexuales sin estar casados, como la homosexualidad, que es quebrantar las reglas de Dios como Él hizo al hombre y la mujer, y también lo del movimiento transgénero. Todo este tipo de pecado sexual es visto en esta mujer. Y vemos esto, por ejemplo, en Levítico 20:10, vaya conmigo aquí en la pantalla. ¿Qué decía la ley acerca de personas que
eran inmorales de una forma sexual. Dice así en Levítico 20, todos juntos, dice así. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. ¿Quiénes tenían que morir? Los dos. Ya conocemos esta historia. Dice que solamente tomaron a la mujer y la llevaron frente a Jesús y le preguntaron, ¿la deberíamos matar, como dice la ley? Ellos lo que hicieron fue tomar un pedazo de escritura sin cumplir la demás. Criticaron a la mujer, pero no al hombre. También dice esto en Deuteronomio 17, todos juntos, dice, la mano de los testigos para darle muerte, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal del medio de ti. En el antiguo Israel, sí. Si era una pareja sorprendida en pecado sexual, dice que tenían que apedrearlos para que no se contaminara el resto del pueblo. Pero ¿quién lo tenía que hacer? Dice, los testigos primero deben de ir ahí y después los demás. Y en este grupo de personas no eran los testigos. Era un grupo de personas de chismosos, personas que no tienen nada que hacer, y ahí se juntaron para criticar a esta mujer y para apedrearla. Y vamos a darnos cuenta de esto porque Jesús les dice algo muy importante. Seguimos en Juan 8, 6 al 11. Seguimos en adelante. Y vemos esto, que Jesús perdona. Leemos todos juntos, dice así. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Hacemos una pausa ahí. Vemos a la mujer en el suelo, vemos este grupo de hombres con piedras en las manos y vemos a Jesús, el Maestro, el Mesías. Y en vez de arrojar piedras, dice que se inclinó y comenzó a escribir en el suelo. Y porque le decían tanto, ¿la matamos o no la matamos? Dice que se puso de pie y les dijo, el que sea el primero de ustedes sin pecado, sea el que tire la piedra primero. Ustedes hipócritas, les dice, si ustedes no han cometido este pecado, bien, adelante, mátenla. Seguimos ahí en la palabra de Dios, en el versículo 9, dice así, al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Todos en el 10. Enderezándose, Jesús les dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Qué pasaje tan hermoso. Vemos un par de cosas aquí. Vemos convicción en conjunto. Vemos este grupo de personas. Y Jesús comienza a escribir en el suelo con su dedo. Jesús siempre hacía cosas que no entendemos nosotros. ¿Recuerda cuando le sanó la ceguera a un hombre escupiéndole en los ojos? ¿Recuerda cuando Jesús resucitó a un muerto solamente gritándole, sal de ahí? Y aquí dice la Biblia que se puso a escribir en el suelo con su dedo. Ahora, nadie sabe qué escribió, la Biblia no dice, pero algunos teólogos dicen esto. Pudo haber estado escribiendo los pecados de los hombres que estaban ahí enfrente. Borracho, adúltero, ladrón. Otros dicen que pudo haber estado escribiendo los nombres de cada uno de estas personas que estaban ahí. Juan, Eric, José Ángel. Y otros dicen que pudo haber estado escribiendo los 10 mandamientos. No robarás. No matarás. Honra a tu padre y a tu madre. Y mientras él escribía, dice que la conciencia de estos hombres, en el griego original dice esto, siendo condenados por su conciencia, se fueron, uno por uno, desde el mayor hasta el menor. Desde los que llevaban más años pecando hasta los más jóvenes que todavía tal vez no llevaban tanto. Por eso Jesús dice, el que está libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Y qué nos dice esto? No tenemos que ser perfectos para hacer justicia, pero no debemos ser hipócritas. La Biblia dice en otro lugar, tú que les dices a los demás no robes, ¿a poco tú robas? Tú que les dices a los demás no cometas adulterio, ¿a poco tú cometes adulterio? Dice, júzgate a ti mismo y luego puedes juzgar a los demás.
Jesús causó una convicción en este grupo que todos se fueron porque les dio vergüenza a cada uno de ellos. Y vemos también esto, el regalo de gracia. Jesús le dijo a esta mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y dice, ninguno te ha condenado. Y ella dice, ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Pregunta, ¿cuántos pecados había cometido Jesús hasta ese punto? 0. Jamás pecó. Hasta su muerte, hasta el día de hoy donde Él vive, jamás ha pecado Jesús. Así que Él sí podía tomar una piedra y arrojársela a esta mujer adúltera. Y dice, y yo tampoco lo hago, yo no te condeno tampoco. Levántate, vete y no peques más. Vemos esto. Él no hizo una excusa para el pecado de esta mujer. Lo reconoció. Pero le extendió gracia. Le dijo, no peques más. En otras palabras le dijo, arrepiéntete. En otras palabras le dijo, ten fe en mí el día de hoy. La Biblia es muy honesta y no nos dice si esta mujer en realidad se arrepintió. Pero vemos lo que Jesús hizo aquí, le dio una segunda oportunidad. Puede ser que el día siguiente esta mujer se fue y cometió el mismo pecado, no se arrepintió, no sabemos. Y el punto es este, examínate a ti mismo. En Hebreos, la palabra nos dice esto, que si una persona ha escuchado acerca del Evangelio y aún así rechaza esto y sigue viviendo en sus pecados, no hay más sacrificio para ellos, dice así. No hay nada más que hacer. Si el día de hoy tú has escuchado el Evangelio y aún no has buscado a Dios, no te has arrepentido, estás en peligro. No hay nada más que te pueda salvar. No tus buenas obras, no tu asistencia a la iglesia, no las ofrendas que das, nada te puede salvar. Aquí Jesús le da la oportunidad a esta mujer de ser salva. Porque una pregunta para ustedes, hermanos, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera permitido que la mataran en ese momento? ¿A dónde se hubiera ido esa mujer? Al infierno. Inmediatamente. Por eso recuerde esto, hermanos. Cuando en la Biblia vemos, por ejemplo, a Esteban, este joven que predicó mientras lo estaban apedreando. ¿Qué dice Esteban como sus últimas palabras? Señor, no guardes este pecado en contra de ellos. Cuando vemos a Jesús en la cruz, ¿qué dice a Dios Padre? Perdónalos, no saben lo que están haciendo. Esa es la mente de un cristiano. Señor, por favor, todavía hay aliento en sus pulmones, dale una oportunidad más de que se arrepienta. Comparto su sentimiento, hermana. Queremos que las personas sean salvas hasta la última oportunidad. Por eso nuestro trabajo no es ir a condenar. Jesús no condenó, vino a extender gracia al mundo. Escuché un teólogo que dijo esto. Cuando estás cubierto por oscuridad, no te enojes con la oscuridad, prende la luz. Y tenemos que entender esto. Vivimos en un mundo oscuro, no debemos enojarnos, debemos de llevarles la luz del Evangelio. Extender gracia. Así que es la siguiente pregunta, muy práctica, es esta. ¿Cómo puedo yo demostrar gracia a las personas? Bien, número 1, ser honesto y decir la verdad sobre tu pecado. ¿Tú eres una persona honesta acerca de tu vida? Tú puedes decir a los demás, mira, esto es con lo que yo batallo. Estas son mis tentaciones, con esto he batallado mucho tiempo. Soy honesto, no quiero fingir espiritualidad. También necesitamos distinguir entre pecado y errores. Decíamos esto la semana pasada. Ustedes que han tenido niños pequeños, cuando un niño chiquito tira un vaso de agua, ¿es un pecado? No, es un error. Son niños que no saben tomar. El día de ayer estaba tiempo ahí con mi sobrinita, con Gali, y su mamá es un poquito clumsy, siempre se le caen las cosas. Estábamos comiendo pizza y teníamos tantita salsa y mueve algo bien fuerte la mamá y se tira. Y se enoja ella porque lo puse yo ahí en vez de fijarse. ¿Es un pecado? No, es un error, cosas que pasan. Pero así podemos demostrar gracia a los demás. Cuando alguien comete un error, no hay que regañarlos, no es pecado, fue un error. Quiero interactuar un poco con ustedes, hermanos. Deme un ejemplo de algo que es un error, no un pecado, que vemos en las otras personas. Algo que es un error, tal vez no fue su intención, pero no es pecado. Que se te queden las llaves del carro adentro. Amén. A mí me pasaba mucho eso cuando era más joven.
Y ahora por eso guardo una llave extra, just in case. Exactamente, no es pecado. ¿Y qué es lo que hacen los papás? Se te quedaron las llaves, estúpido, tonto, siempre. No, fue un error. ¿Qué más? Otro ejemplo de algo que no es un pecado, simplemente fue un error. Difícil, ¿verdad? Porque muchas veces por todo nos enojamos. Todo es un pecado en contra mía. Todos me están ofendiendo. Así demostramos gracia. Número 2. Demostramos gracia cuando recordamos por qué es que existen los cristianos en el mundo. Cuando tú entiendes por qué estás en este mundo, puedes demostrar gracia a los demás. Tú no estás en este mundo para hacerte rico, para ganar mucho dinero, para ganar fama, para tener una vida tranquila, irte a dormir y mañana me despierto aún más rico. Ese no es el punto de tu vida en este mundo. Como cristiano, Dios te tiene aquí para que tú seas luz en el mundo, para que tú alcances al perdido. Todo lo demás es extra. Dios dice, encárgate de mi reino y yo me encargo de ti. A veces vivimos al revés. Dios, dame y cuando ya esté bien yo te voy a ir a servir. Estamos al revés muchas veces. Recuerda por qué estás aquí. ¿Cómo puedes demostrar más gracia a las personas? Pasando más tiempo a veces con inconversos también. Compartiéndoles el evangelio. Pastor Manny dice que puedo andar ahora sí en el baile, en la borrachera, porque hay que pasar tiempo allá afuera. No. Tienes una misión. Alcanzar a los perdidos. Y número 3, ¿cómo puedo demostrar gracia a las personas? Recordando la misericordia que Dios me tuvo a mí. Si tú te acuerdas cuánto Dios te ha perdonado a ti, va a ser más fácil tú perdonar a los demás. Yo voy a ser honesto, yo batallo un poquito con esto. Quiero que todos me perdonen a mí, pero a veces batallo perdonando a los demás. Y eso que soy el pastor, ¿cómo estará el resto de nosotros, verdad? Batallamos porque la ofensa en contra mía, sí, pero yo sí quiero que me perdones a mí. Pero recuerda cuánto Dios te ha perdonado. Si no lo has hecho, es muy bueno a veces hacer una lista. En toda mi vida, ¿qué son las peores cosas que yo he hecho en mi vida? Escribirlas y ver cuánto Dios te ha perdonado. ¿Sabes qué te va a hacer? Te va a humillar. Vas a ser una persona humilde. Ya no te vas a inflar de tu ego, ya no te vas a creer la gran cosa, sino saber, Dios, sin ti no soy nada. Y vas a tratar a las personas diferente. Digo esto a los hombres si quieren ser esposos, que son esposos. Si tú no sabes perdonar a los demás, cuando tengas una esposa, la vas a destruir a esa mujer. Porque siempre vas a guardar rencor. Le digo también esto a las mujeres. Si no sabes perdonar a tu esposo, lo vas a destruir. Porque vas a guardar rencor. Pero recuerda lo que Dios ha hecho contigo y ten misericordia de los demás. Vemos esta linda historia, cómo Jesús le dio una segunda oportunidad a esta mujer. Los demás se fueron y Él no la condenó, sino le dijo, vete y no peques más. En otras palabras, no solamente ora esta oración y recibe a Jesús en tu corazón. No, le dijo, cambia tu vida. Si me vas a seguir a mí, obedéceme, cambia tu vida, ya no hagas lo que hacías antes. Esa es una vida transformada. Y bien, seguimos en este pasaje de la Biblia en Juan 8. Ahora, de Juan 8:12 en adelante, este pasaje sí está en los manuscritos originales y las copias originales de Juan. Así que las preguntas que hacíamos primero de esta historia de la mujer, ¿en realidad sucedió? Yo creo que sí. ¿Por qué está incluido? Porque es una imagen más de la gracia de Dios. ¿Contradice otras partes de la Biblia? No, Jesús siempre demostró misericordia con pecadores. ¿Y qué dice esta historia de esta mujer acerca de Jesús? Que Jesús perdona, que Jesús ama, aún hasta el más perdido, como tú y yo. Bien, vamos a Juan 8 y vamos a leer el versículo número 12 nada más. Jesús es la luz del mundo. Todos juntos, dice así. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La Biblia dice esto, que Dios es el Padre de luz. En Génesis, cuando Dios creó el universo, dice que Él habló, dijo, hágase luz y se hizo luz. Dios es luz. Y entendemos esto, que es verdad, que ilumina, que nos guía, nos quita el temor. Dios es la fuente de luz.
Es lindo comparar esto con otro escrito de Juan, que es en la primera carta de Juan 5 al 10. 1, 5 al 10. Vamos a poner aquí en la pantalla. Es muy lindo comparar la Biblia. Juan escribió también esta carta. Pensando de luz, dice esto todos juntos. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz. En Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hacemos pausa ahí. ¿Qué amistad tiene la oscuridad con luz? No hay amistad. Si prendes la luz, dice que huye la oscuridad. Y dice aquí Juan, porque Dios es luz, si nosotros decimos que conocemos a Dios, no podemos vivir en oscuridad, en tinieblas. No podemos vivir en nuestro pecado de donde nos sacó. Y si aún vivimos ahí diciendo que somos creyentes, dice, mentimos y no practicamos la verdad. 7, todos juntos. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pausa ahí. Dice, sean honestos. Y cuando hacemos consejería matrimonial, consejería en privado, 1 a 1, hacemos esta pregunta. ¿Qué pecado estás escondiendo? ¿Qué escondes? Pensamos que somos muy inteligentes, que sabemos esconder las cosas, pero dice la Biblia esto, que la verdad siempre sale a la luz. Siempre. Mencionábamos la semana pasada, por ejemplo, un pastor de una mega iglesia en Nueva York, cómo se dio cuenta al mundo que tenía una novia, aparte de su esposa, porque salió a la luz. No se dio cuenta que los mensajes salían en la computadora de su esposa también. Todo sale a la luz. Lo que escondemos va a salir a la luz. Y por eso dice así, pero si confesamos, versículo 9, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes, hermano, qué es mejor que esconder tu pecado? Confiésalo. Di la verdad. Mientras más rápido tú puedas decir la verdad de quién tú eres, más rápido Dios te puede cambiar. Pero si sigues escondiéndolo, jamás Dios te va a cambiar, porque no eres honesto. Y dice, Él nos limpia de toda maldad. 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Jesús dijo, yo soy la luz, y Juan nos dice una vez más en su carta, vivan en la luz, sin tener nada de qué avergonzarte. Si yo fuera ahorita mismo a tu teléfono y me lo entregaras desbloqueado, porque es lo que usamos hoy en día, y me dejaras ver todas tus fotos, y me dejaras ver todas tus redes sociales, todo lo que has buscado hasta anoche, y si me dejaras ver toda tu historia de Internet, de Google Chrome, de Safari, sin borrarla, ¿qué encontraría? Y decimos, no, pastor, no quiero hacer eso. Dios ya lo hace. Dios ve todo. Porque Él es luz, no puedes esconder nada de Él. Así que es mejor ser honesto, confesar, decir la verdad y así recibir ayuda. Porque Él es luz. Y dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Buenas noticias. Cuando por fin confiesas esto y sigues a Jesús, dice que vas a empezar a vivir en luz. Ahora vas a cambiar. Vas a ser una persona honesta, diferente. Lo que te gustaba hacer, lo vas a odiar. Y tengo un buen ejemplo de esto. Mi esposa y yo hemos tratado de cambiar nuestra dieta, nuestra forma de comer y alimentarnos. Y ya orgullosamente o humildemente, como quieras, he dejado el refresco desde hace 3 semanas ya, yendo para 4 semanas. No la he probado para nada, solamente agua. Y me he sentido bien limpio. Y ahora cuando me ofrecen refresco, lo quiero tirar a la basura. Y de hecho lo tiro a la basura, no me sirve. ¿Por qué? Porque enseñé a mi cuerpo a no gustar eso, que es malo. Lo mismo con el espíritu. Cuando enseñas a tu cuerpo, como dice la Biblia, autodominio, dominio propio, cambia las cosas que te gustan. Lo que te gustaba, lo odias. La pregunta es, ¿cómo puedo andar yo en luz?
Uno, no solamente escuchar, sino practicar la verdad, hasta en privado. Número 2, vivir honestamente con la iglesia. Por eso es importante que te congregues. Sea una iglesia de 5 personas o sea una iglesia de 3,000 personas, tienes que congregarte para tener amistad con los demás, para que vean tu vida, para que tú veas la vida de los demás. Y también confesar nuestro pecado. ¿A quién? ¿A un sacerdote? No. A Dios y a un grupo selecto de personas que puedes confiar. No todas las personas en una iglesia son confiables. A algunos les gusta orar mucho por los demás, así que comparten toda la vida de los demás. Es que hay que poner en oración por la hermana que tiene problemas con sus hijos. Eso no es oración, eso es chisme. Por eso hay que seleccionar un grupito de personas y compartirles, pero confesar nuestro pecado. Y aquí está hablando de luz, hermanos. Una iglesia que no está dispuesto a llamar pecado, pecado, no tiene la verdad. Vive en tinieblas. Yo quiero, hermanos, que esta iglesia siempre sea una iglesia que diga la verdad, aunque no nos guste, aunque se enojen y se vayan. Hay que decir la verdad. De una forma amorosa, sí, pero hay que decir la verdad. Y bien, terminamos con esto. ¿Por qué hay que decir la verdad? Porque seguimos a Jesús y Jesús es el testigo fiel. Es alguien que siempre dice la verdad. Jesús perdonó a esta mujer. Jesús le dice a los maestros religiosos, yo soy la luz del mundo. Y ahora vemos esto en Juan 8, 13 al 20, todos juntos. Dice así. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús le respondió, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Hacemos pausa ahí. Estos religiosos decían, Jesús, tú no vienes del cielo, tú vienes de Nazaret. Tú eres un campesino, eres un carpintero, eres un don nadie de un pueblo que nadie conoce. Y Jesús les ha estado diciendo, yo vengo del cielo, mi Padre me envió. ¿Y por qué no entendían esto ellos? Porque tenían tanto odio hacia las cosas de Dios que no podían recibir la verdad. No te hagas tan duro de que ya no puedas recibir verdad. Llega un punto, dice la Biblia, cuando estamos tan entrados en nuestros pecados que Dios nos deja para que sigamos pecando y ya no nos tiene ninguna, ¿cómo se dice? Restricción, ya no nos guarda, ya no nos cuida, nos abandona. ¿Quieres pecar? Dale. Dices, Pastor Manny, yo ya no he visto ya no me siento tan mal cuando hago esto, no he visto consecuencias, no pasa nada, por eso lo sigo haciendo. Tal vez Dios ya te dejó. No, es que Dios nunca me dejará, nunca me desamparará. A sus hijos. Tal vez no eres su hijo. Por eso ellos no entendían quién era Jesús. Estaban abandonados, Dios ya los había dejado. 15, dice Jesús, todos juntos. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Cómo sabemos que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Recuerda el bautismo de Jesús? Dice que cuando Juan el Bautista lo sumergió y se levantó de entre las aguas, salió una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo. Y eso no era para Jesús, él ya sabía, era para que todos escucharan, este es mi Hijo. Así que Dios Padre dice, Jesús es mi Hijo. 19, todos juntos. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre, les respondió Jesús. Si me conocieran, conocieran también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo, y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. Vemos esta confrontación Jesús con los maestros religiosos. No creen en Él, Él sigue diciendo la verdad, y dice que no lo prendieron. Ellos lo querían arrestar para matarlo, no les gustaba lo que Él decía. Pero aún no había llegado su hora, y la próxima semana nuestro hermano Juan va a predicar acerca de qué significa esa hora. Pero
viendo esto, Jesús es el testigo fiel. 1. La identidad de Jesús es clara. Sabemos quién es. Él es el Mesías. Él es el Hijo de Dios. Número 2. Dice Jesús que mi juicio es perfecto. Hermanos, tenemos que entender esto. Cristo va a juzgar al mundo. Él va a ser el juez de este mundo. Pronto llegará un día donde Jesús será revelado. Todo el mundo va a ver quién es en realidad Jesús. A pesar de los ateos que se burlan, a pesar de las otras religiones que dicen que su Jesús es el correcto, el Cristo de la Biblia va a llegar. Dice que va a descender de los cielos y va a juzgar al mundo, uno por todos sus pecados. Y su juicio va a ser perfecto. Él va a juzgar los hechos, las acciones, las intenciones y las palabras de las personas. ¿Y cómo lo hará? Con verdad y con justicia. Así que algunos preguntan, ¿y qué de los bebés que han sido abortados no tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio? Él juzgará con justicia. Creo que Él tendrá misericordia de estos bebés. No tuvieron oportunidad, Él tendrá misericordia de ellos. Y hay buenas evidencias en el Antiguo Testamento. ¿Qué de aquellos que son handicapped y mentally challenged y no tienen uso de su razón? ¿No escucharon el Evangelio? ¿Se van a ir al infierno? No, Cristo juzgará con justicia. ¿Qué de aquel hombre inocente allá en África que jamás escuchó el Evangelio? 1, él no es inocente, es igual de pecador que nosotros. 2, Cristo juzgará con justicia. Yo confío en esto. Pero para usted y yo, que vivimos en Estados Unidos, donde en esta ciudad hay más de 140 iglesias, donde puedes ir en línea y ver cualquier sermón en cualquier idioma y tener cualquier traducción de la Biblia en tu teléfono, no hay pretexto. Hemos escuchado la verdad y la pregunta es, ¿la obedeces? Porque nadie se escapará del juicio. Y número 3, las promesas de Jesús son verdaderas. Jesús prometió muchas cosas, pero algunas de estas fueron promesa de salvación. Cuando llegue ese juicio, los cristianos van a ser exentos, dice exempt, van a salir fuera del juicio, no van a ser juzgados más. Cristo ya fue juzgado por ellos. Y la segunda promesa es vida eterna. Cuando este ladrón crucificado con Cristo le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿qué dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa promesa es para nosotros también, vida eterna. Y porque Jesús siempre dice la verdad, podemos confiar en esta promesa. Hermanos, tenemos un Salvador misericordioso, justo, que siempre dice la verdad. Aprendamos el día de hoy a adorarlo de una forma correcta. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia y gracias por tu verdad. Ayúdanos, Señor, a tener una conciencia más sensible, más tierna, que escuche tu palabra y la hace. Perdónanos, Señor, por ser tan orgullosos y criticar a los demás. Ayúdanos, Señor, a ser misericordiosos como lo fue tu Hijo aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, a ver al mundo como el campo misionero, no como nuestro enemigo. Ayúdanos a entender, Señor, que sí tenemos un enemigo, que es Satanás, el diablo, y él ya fue vencido. Y ayúdanos, Señor, a gozarnos en saber que tenemos salvación porque hemos confiado en ti. Ayúdanos a vivir para ti porque te pertenecemos a ti. Y Señor, ayúdanos a no enfocarnos tanto en este mundo que pronto terminará. Ayúdanos a sembrar cosas para la eternidad, donde recibiremos nuestro premio, nuestro galardón por tener fe en ti. Gracias, Señor. Cuida de nosotros. Bendícenos. Te suplicamos todo esto. Todos seguimos orando con nuestros ojos cerrados, rostro inclinado. Toma este tiempo para hablar con el Señor. Pero si para ti, que tal vez hasta el día de hoy no has obedecido a Jesús, no te has arrepentido, no tienes vida eterna y tu vida lo demuestra, te invito en esta mañana a que tú hables con Dios y le pidas perdón. Te invito esta mañana a que dejes tu pecado y no peques más de esa forma. Te invito a que recibas a Cristo
en tu vida como el Salvador y Señor que Él es. Ahí donde tú estás, habla con Dios y pídele a Jesús que te perdone. Cuéntale tus pecados y más que esto, recibe el perdón que Él te da porque Él murió en la cruz por ti para tomar tu culpa. Habla con Dios. Let's talk to the Lord at this time. Vamos a orar, todos en privado. Mientras todos seguimos orando en privado, te invito en esta mañana, si tú no has entregado tu vida a Cristo, el día de hoy quieres aprender más de lo que es tener vida eterna, te invito a que tú levantes tu mano para yo orar por ti a distancia y luego después acercarme a ti para contarte cómo puedes ser salvo. Si hubiera alguien esta mañana que gustaría saber esto, entregar su vida a Cristo, buscar al Señor, levanta tu mano para yo saber quién eres, orar por ti y acercarme a ti después del servicio. Dios te bendiga. Padre Santo, gracias por esta mañana y gracias por tu palabra. Gracias por esta historia que fue un lindo testimonio de lo que tú puedes hacer en la vida de los culpables. Darnos misericordia. Ahora llévanos con bien, Señor. Bendice a esta persona que levantó su mano y por favor enseña en el camino de la vida. Ayúdanos a discipular a esta persona. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.